Transmitiendo por Radio Fénix y también por nuestro muro de Facebook. Ustedes saben que en mi familia, mi hermano Carlos Salle, catedrático de la Facultad de Odontología en la especialidad de periodoncia, murió de cáncer. Mi padre, ya avanzado en edad, con 88 años, murió de cáncer. Mi madre murió con cáncer. Es decir, en carne propia, con mis seres queridos, he experimentado el sufrimiento y el dolor de ver el desarrollo de esta enfermedad, que es verdaderamente una pandemia que afecta al Uruguay, particularmente al Uruguay con las estadísticas más elevadas de esta terrible enfermedad. Por eso lamentamos mucho que el doctor Vázquez padezca aparentemente y según la información pública de esta enfermedad. Pero no podemos soslayar el grado de responsabilidad que tenemos todos los uruguayos con esta situación. Y particularmente, ustedes comprenderán, la responsabilidad que le corresponde a quienes tienen la conducción del país. Y yo quiero ser enfático en este aspecto. Los sucesivos gobiernos que hemos tenido del Frente Amplio en materia de prevención de esta enfermedad no han hecho lo suficiente y no han atacado el problema en su real etiología. Es cierto que hubo una campaña muy importante con respecto al tabaquismo. No obstante, con nuestros asesores en materia de salud, ayer de noche en la ciudad de Minas estuvimos reunidos con el amigo, el doctor Tomás Casas, médico de larga y reconocida trayectoria, nos advertía de que uno de los aspectos fundamentales en cuanto al elemento etiológico, causal de esta enfermedad, se encuentra precisamente en el modelo de producción agraria que ha venido profundizando el país. El modelo agrotóxico, el modelo de las corporaciones, el modelo de Rockefeller con la revolución verde, la contaminación del agua, la contaminación del agua. Si ustedes ingresan a mi cuenta de Twitter o lisa y llanamente en el buscador ponen noticias de la ONU, la forma en que incide en el desarrollo económico del país la falta de agua limpia, vale decir, la contaminación del agua, se van a encontrar con un informe que establece que la contaminación del agua puede llegar a afectar más de 1/3 en forma negativa el crecimiento del país, tanto de los países desarrollados como de los países subdesarrollados. Es un informe de la ONU, más concretamente basado en trabajos del Banco Mundial, el mismo banco que promueve para los países en subdesarrollo la traspolación de las industrias contaminantes, como por ejemplo las industrias de la celulosa, de los países desarrollados a los países subdesarrollados. Concretamente,
Siendo más específicos, la instalación de UPM2 va a afectar negativamente la economía del Uruguay y, lo más importante, va a enfermar a los uruguayos, va a acrecentar los niveles de cáncer en el país. Nos resulta una conducta irracional, nos resulta una conducta ilógica, nos resulta una conducta autodestructiva que, frente al problema ya instalado, en mi caso padecido con mis seres queridos, tengo que agregar, por ejemplo, un querido concuñado, el contador Rubén Richtenberg, que murió en mis brazos, padeciendo un cáncer cerebral, igual que en sus últimas etapas mi hermano. ¿Cómo no voy a tomar como una causa de primer orden, prioritaria, el problema de la contaminación del agua? ¿Cómo no va a ser el PBA, un partido verde, un partido preocupado por las especies, el que tome la bandera de la defensa de la salud? Y cuando hablamos de agua limpia, de agua no contaminada, estamos hablando de salud, estamos hablando de prevención. En materia de políticas preventivas oncológicas, es decir, de la patología oncológica, el gobierno de Mujica y el gobierno de Vázquez, lamentablemente, han sido un desastre. Han conspirado contra la salud del pueblo uruguayo. Yo me permito recordarles, amigos, que tenemos un ministro de Salud Pública que debería estar preso. Pero como es un secretario de Estado, la responsabilidad no solamente es del ministro Basso, también es, y lamentablemente, en estas circunstancias, yo también se lo tengo que recordar al señor presidente de la República, que es su responsabilidad humana y penal no cumplir las sentencias del Poder Judicial cuando acogen un amparo y establecen la posibilidad de acceso a medicamentos caros a un compatriota. Y yo le tengo que recordar, lamentablemente en estas circunstancias, cosa que no hacen los otros candidatos, que el doctor Vázquez y el doctor Basso se negaron a cumplir una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, un mandato judicial que acogía el amparo de un paciente oncológico para recibir el tratamiento correspondiente. Es decir, adviertan, amigos, qué grave esa conducta antijurídica, esa conducta delictiva. ¿Por qué digo que es una conducta delictiva? Porque hay un manifiesto y documentado desacato al cumplimiento de una sentencia cuyo efecto sustantivo es la situación de un enfermo oncológico que se ve privado por ese incumplimiento, por esa conducta antijurídica de acceder a un tratamiento paliativo de su enfermedad. Yo estoy seguro que el doctor Vázquez va a acceder a la mejor medicación y le deseo la recuperación, le deseo que supere este problema, le deseo que su familia no tenga que sufrir lo que sufrimos los familiares de quienes murieron por cáncer. Pero también me permito en este momento de especial sensibilidad pedirle encarecidamente al presidente de la República, al ministro que está con un problema penal por no cumplir una sentencia y no darle a otro ser humano que no es presidente de la República, que es un ciudadano común, recordarle que hubo niños que por las políticas del doctor Vázquez y del doctor Basso no accedieron
a medicamentos costosos, que por favor ataquen los problemas, las causas, mejor dicho, de este problema. Yo sé que es meterse con Soros, con Rockefeller, con Monsanto, con Bayer, Monsanto Bayer, con BAF, con los grandes laboratorios, con las corporaciones de la Revolución Verde que utilizan el glifosato, los insecticidas, los pesticidas, los fertilizantes, que han envenenado nuestra agua y que han provocado el cáncer de muchos niños. No podemos seguir por la línea de la contaminación, no podemos seguir por la línea de la enfermedad. Uruguay vive en este momento una situación de alta sensibilidad, porque a nadie le gusta que el presidente esté enfermo de cáncer. Y ya que un tema muy particular, muy privado, lo ha hecho público, generando así un hecho político en el medio de la campaña electoral, nosotros no tenemos más remedio que primero desearle que se pueda superar esta situación, que él pueda superar esta enfermedad si es que se confirma que es un tumor maligno. Se lo deseamos de todo corazón. Pero al mismo tiempo, en que esto ha tomado estado público y que hace referencia a un problema estructural del país, que es el modelo productivo, que el propio Vázquez, siendo oncólogo, lo ha promovido, lo ha agudizado, que en este momento especial gire 180 grados, se enfrente a las corporaciones, se enfrente a las calificadoras de riesgo, se enfrente al Banco Mundial, se enfrente al Fondo Monetario Internacional, se enfrente a Rockefeller, se enfrente a Soros, se enfrente a los fondos de inversión que promueven este modelo productivo agrotóxico, cancerígeno. Es el momento, amigos, de reflexionar sobre qué le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos. Es el momento de que Murro, por ejemplo, reflexione con respecto a la gravitación etiológica del modelo productivo, a la gravitación etiológica cancerígena del contrato ROW-UPM. Por favor, no le mientan al pueblo. Por favor, no caigan en la extorsión denunciada por Mujica y por Vázquez en su momento con respecto a la corporación Philip Morris, que ahora se efectiviza en la extorsión de UPM para contaminar el agua. El informe mundial, el informe de la ONU, del Banco Mundial, léanlo, pongan noticias ONU, la contaminación del agua disminuye en 1/3. Las posibilidades de desarrollo de los países subdesarrollados y países desarrollados. ¿Qué más le hace falta al pueblo uruguayo? ¿Qué más le hace falta a Talvi, que dijo todos somos UPM? ¿Qué más le hace falta a Carmelo Vidalín, a Da Rosa, a Enciso, a la calle Pou? Todos ellos hoy solidarizados, como lo estoy yo, con el doctor Vázquez, deseándole la recuperación al doctor Vázquez, pero al mismo tiempo llamándolo a la reflexión como presidente de la República, de lo equivocado que ha estado a lo largo de todo este tiempo, lo profundamente equivocado, cuánto dolor ha generado en las familias que hemos perdido por el cáncer a nuestros seres queridos, profundizando un modelo, viabilizando la agenda de las corporaciones, que le importa un bledo la salud de nuestros niños. Las corporaciones son contabilidades. Debe haber cuánto gano, cuánto me sobró, no importa si acceden o no a los medicamentos costosos los niños. Al contrario, vamos a recortar los medicamentos de los niños con cáncer en el Uruguay para que el Toto Rossi pueda hacer el viaducto,
para que el Toto Rossi pueda hacer la vía, para que se puedan extraer los troncos y exportar tronco. No importa que mueran de cáncer los uruguayos, importa que Horst Walros le cierren los números. Y la clase política de nuestro país, cipaya, adulona de Horst Walros, está de acuerdo con eso. La UDELAR, por ejemplo, está de acuerdo con eso. Parecería mentira. La propia UDELAR, a través del consultorio de la facultad, a través del doctor Cereta, que sufre este tipo de problemas, que sufre el desacato, y permítanme que se los diga claramente, el desacato criminal del presidente de la República y del ministro de Salud Pública, que no le quieren dar medicamento a un paciente oncológico, pese a la sentencia del juez Alejandro Recarey, que con valentía pide el pase a la justicia penal. Es el momento también de que el pueblo uruguayo valore esto. Mientras tengamos un pueblo uruguayo que acepte el nivel de prostitución en el que nos ha sumido el doctor Vázquez, Rossi, Astori, en el sentido de hipotecar la salud de los niños uruguayos para que las cuentas de UPM cierren, en la medida que la cúpula sindical corrupta, cipaya y entreguista del PIT-CNT esté dispuesto a ofrendar la salud de los uruguayos para que una transnacional, para que un banquero Bilderberg gane más, mientras no haya reacción por parte del pueblo uruguayo con respecto a esto, seguiremos en la misma línea y tal vez mañana yo me haga un examen y me diga que tengo cáncer de intestino. Sí, yo hoy depuse con sangre. Ayer de noche el doctor Tomás Casas me decía que el cáncer más importante que afecta a la población del Uruguay no es el de pulmón, no es el de riñón. En el caso de mi hermano, por ejemplo, el cáncer cerebral fue una metástasis, no fue el original, no salió, digamos, del cerebro la primera célula cancerígena. Me decía que es el cáncer de intestino, producto de la ingesta de agrotóxicos. Entonces, amigos, hoy que yo estoy con la aprehensión, no con la situación definida del doctor Vázquez, pero yo que estoy con la aprehensión de haber excretado con sangre, estoy profundamente sensibilizado. Es un tema que me llega de cerca. No quisiera estar en los zapatos del presidente de la República hoy. Menos quisiera estar en los zapatos de los enfermos oncológicos que empiezan a vivir o que están en la flor de la vida. Yo tengo 61, cumplo 62. Yo ya hice mi vida. Tengo a mis nietos criados, mi preocupación, y mis hijos, por supuesto, mi preocupación en todo caso está para el futuro. El doctor Vázquez también es un hombre que ya vivió. Por supuesto que no queremos que avance esta situación, lo queremos recuperado. Pero no es lo mismo que el padecimiento de un padre de un niño de 5 años, que el Poder Ejecutivo le niega los medicamentos, o de un hombre joven que le niega los medicamentos, o de todo el pueblo uruguayo que sufre una política pro cáncer, una política cancerígena. Y vean ustedes qué paradojas de la vida. Un país gobernado por un médico oncólogo que la sabe toda con respecto al cáncer, sucumbe ante el chantaje de las multinacionales, de los laboratorios, de las empresas de la modificación genética de los organismos, ante los tratados y los contratos de inversión que establecen las patentes y la obligatoriedad, en muchos casos, de esta dependencia, de este bioimperialismo que significa el modelo agrotóxico de producción. Y le decimos a la gente del campo, le decimos a los productores del campo, es fundamental que el campo sea rentable.
Si estamos en el gobierno, si llegamos al gobierno, vamos a tomar todas las medidas económicas con los sacrificios que ello implica para que el campo sea rentable. Pero también le vamos a decir a la gente del campo que queremos productos que sean saludables. Queremos prácticas saludables y sustentables. Si no hay prácticas saludables y sustentables, entonces no será viable el tipo de producción que ellos impulsan. Eso es condición sine qua non. Modelo de producción tendrá que ser rentable y al mismo tiempo tendrá que ser sustentable y fundamentalmente sano. No me importa un bledo el bolsillo de los productores rurales si para que ellos ganen yo tengo que matar de cáncer a la población del Uruguay. Tendremos que buscar con todos los científicos que haya generado la UDELAR, que está siendo muy omisa en este tema. La verdad que es un momento nefasto de la UDELAR. Permítanme decirles que la UDELAR en este momento colabora con el proyecto genocida. Se le negó a un conjunto de estudiantes el Paraninfo de la universidad para analizar las consecuencias negativas, incluso en el orden ambiental y sanitario, de la implantación de la segunda industria de celulosa en el país. ¡Qué bochorno la UDELAR de nuestro país! ¡Qué vergüenza que siento hoy por la UDELAR! ¡Cuánta responsabilidad que tiene el rector de la universidad en esta situación de aflicción que vive el Uruguay, en una verdadera pandemia del cáncer, fruto del modelo económico que ha implementado el gobierno de Mujica y el gobierno de Vázquez? Tenemos que luchar contra el cáncer. Luchar contra el cáncer es luchar contra las corporaciones, contra los fondos de inversión, contra la privatización del agua, como hizo Aguerre, contra la financiarización del agua, violando la Constitución. Aquí estamos nosotros, amigos. Gustavo Salle Lorier, candidato a la presidencia del PBA, luchando por el agua, por la salud, contra el cáncer. Doctor Vázquez, ojalá pronta recuperación. Muchas gracias, amigos.